Vamos a referirnos en esta sesión a una cuestión muy importante que tiene que ver con un tema del que se habla constantemente y que afecta de manera directa a la universidad. Se trata del absentismo discente, es decir, del hecho de que los alumnos no van a clase, de que los universitarios no van a clase. Y parece ser que esta tendencia crece año tras año y resulta muy alarmante porque parece que la universidad se ha dado cuenta de que las aulas se quedan vacías. Estamos ante un hecho que remite naturalmente a algo parecido a deserción en las aulas. Es decir, la película podría titularse Deserción en las aulas, porque los alumnos universitarios no van a clase. Esta pregunta puede reformularse de otra manera, y es: ¿por qué los universitarios no van a la universidad? Claro, es una auténtica paradoja. Es como decir, ¿por qué los músicos no tocan el piano? ¿Por qué los músicos no componen obras musicales? ¿Por qué los escritores no escriben? Es una paradoja en sí misma realmente cínica o difícil, ya no digo de responder, sino incluso de plantear. Es decir, ¿por qué los lunáticos no están en la luna? Es algo realmente sorprendente. Es decir, ¿por qué los universitarios no van a clase? ¿Por qué los universitarios no van a la universidad después de haberse matriculado libremente, lo de libremente entre comillas, en una universidad? Naturalmente la prensa de todos los signos y orientaciones se hace eco de este hecho por el debate que en los últimos tiempos, en los últimos días incluso, ha ocasionado este hecho. Y así leemos un titular en un medio de comunicación que dice que los universitarios culpan a los profesores del absentismo en las aulas. Es decir, que los estudiantes universitarios echan la culpa a los profesores de que los mismos estudiantes universitarios deciden no ir a clase, como consecuencia de que esto se debe a que los profesores dan mal las clases o hacen algo mal para que los alumnos no puedan ir a clase. Naturalmente este tipo de hechos, si no se explican muy bien, no se sabe muy bien a qué se deben ni cuáles son sus consecuencias. Y dice algún estudiante: si la presencialidad se limita a leer diapositivas que ya tenemos, el sistema falla. No es que falle el sistema, porque los estudiantes también forman parte del sistema y por lo tanto también fallarían los estudiantes. El problema es mucho mayor. Las dimensiones de esta causalidad y de estas consecuencias son mucho mayores de lo que los propios estudiantes interpretan y de lo que los propios profesores hacen. Se advierte que los estudiantes denuncian estos hechos en tales términos. Y aquí aparecen ya muchas contradicciones. Veremos que los estudiantes tienen mucha razón en lo que dicen, pero lo argumentan mal, lo argumentan realmente mal, lo cual demuestra que tienen muy poca capacidad para hacerse cargo de la situación que ellos mismos protagonizan. A mi juicio, los estudiantes tienen razón, pero no saben argumentar las razones de las que disponen. Y por otro lado, los profesores no tienen ninguna razón, pero detentan el poder. En este conflicto de intereses, los estudiantes deciden no ir, pero, insisto, no saben razonar el porqué de su postura, y a los profesores en el fondo les da absolutamente lo mismo, pero fingen rasgarse las vestiduras porque acusan a los estudiantes de irresponsabilidad. En parte los profesores tienen razón, pero creo que tienen más razón los estudiantes, aunque también los estudiantes carecen de recursos para defender las razones que tienen, lo cual quiere decir que todavía les falta mucho por aprender a defender sus posiciones. Dicen los estudiantes, o al menos se pone en boca de ellos, que el vacío en las aulas no es fruto del desinterés, sino de un modelo pedagógico y social agotado. Bueno, pero entonces habría que decir a quien afirma esto que hay un desinterés por un modelo pedagógico y social agotado. Pero no pueden decir que es fruto del desinterés cuando realmente no hay interés. Por lo tanto, si alguien no hace algo, es porque no hay interés suficiente para hacer ese algo. Bien porque no hay remuneración económica o bien porque la balanza de ingresos y pérdidas no es solvente desde el punto de vista de los ingresos, se pierde más que se gana yendo a clase. Entonces, si no es desinterés, ¿qué es? Si no es desinterés por lo que se ofrece en clase, ¿qué es? Entonces, claro, aquí hay una mala interpretación de lo que los propios estudiantes hacen.
Y cito en este punto uno de los artículos que con mayor profundidad, a mi juicio, se ha dedicado a esta cuestión, que es uno que firma Olga San Martín en el diario El Mundo. Cito a esta periodista, que me parece que una vez más en la exposición que hace de los hechos es muy correcta y muy objetiva, expone lo que hay y luego cada cual tomará la decisión que quiera. Pero cito a esta periodista, Olga San Martín, que dice: los responsables de las universidades y los alumnos andan envueltos en un debate sobre la asistencia a clase. Los primeros, profesores, acusan a los segundos, alumnos, de no pisar el aula. Los segundos, alumnos, acaban de responder este viernes culpando directamente a los profesores de estar anclados en una metodología que desincentiva la asistencia. Y la coordinadora de representantes de estudiantes de universidades públicas, que se llama CREUP en iniciales, el acrónimo, dice que la falta de innovación está vaciando las facultades. Bien, en primer lugar, lo que aquí observamos es un presente continuo, es decir, alguien que habla en tiempos continuos y no un presente de indicativo. Lo correcto sería decir, la falta de innovación vacía las facultades. ¿Por qué está vaciando? Parece que la está vaciando ahora mismo, en el momento que yo hablo. Claro, aquí hay lo que yo ya he abiertamente denunciado en numerosas ocasiones, un desconocimiento de la lengua propia y un reemplazo de los tiempos planos ingleses, de presentes continuos ingleses, futuros continuos, pasados continuos ingleses, por una falta de manejo de los modos indicativo, futuro y pasado, es decir, de los tiempos presente, futuro, pasado, y del modo indicativo. No hablemos ya del subjuntivo, que es completamente incompetente para una lengua anglosajona, no usan el subjuntivo, no lo comprenden, no tienen subjuntivo, y el subjuntivo tiende a desaparecer en la medida que los hablantes usan estos tiempos verbales. Entonces ya el hecho de que alguien hable en estos términos, la falta de innovación está vaciando las facultades, es decir, como si Cervantes dijera, en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero estar queriendo acordándome, una cosa de este tipo, ¿no? Un disparate de esta naturaleza, o gente que dice, vamos a hablar de este tema, y en lugar de decir, vamos a hablar de este tema, dice, vamos a estar hablando de este tema. Bueno, pues, los tiempos continuos que caracterizan a alguien que no sabe manejar modos indicativos, subjuntivos, o tiempos presentes, pasados y futuros. Bien, pues esto es lo que dice, que la falta de innovación vacía las facultades. Bueno, la falta de innovación, se puede innovar de manera que la innovación sea completamente inútil. Es decir, que el hecho de dotar de contenidos innovadores a una determinada materia, a una determinada actividad docente, no asegura tampoco la asistencia de público. La pornografía no es innovadora y mantiene una asistencia de público muy alta. Por lo tanto, asociar innovación a atracción popular no es un hecho automático tampoco. Es decir, yo creo que hay una falta de argumentación crítica por parte de los estudiantes para defender su postura, cuando a mi juicio los estudiantes tienen razón. Pero yo creo que los estudiantes, teniendo razón, no saben defender esas razones. Y el profesor no tiene razón, pero al profesor le da igual, porque el profesor va a seguir cobrando igual a fin de mes, tenga en clase a una persona o tenga 1 millón de personas, o no tenga a nadie. Es decir, eso es totalmente irrelevante. La pregunta es, si no van a clase, ¿por qué se matriculan en una materia? Porque lo que quieren es un visado que los habilite para acceder a un mercado laboral, y sin embargo luego no van a clase. ¿Esto qué significa? Pues significa que la universidad tiene que transformarse, indudablemente. La universidad no puede ignorar este hecho. La universidad tampoco puede medir su calidad desde el punto de vista del número de personas que asistan a ella, porque la universidad tiene muy fácil llenar las aulas. Se convierte en un centro recreativo para jubilados y las aulas se llenan, porque los jubilados van a la universidad encantados. Las aulas, de hecho, de muchas facultades están llenas de jubilados, porque la universidad, en muchos aspectos, si quiere atraer a gente, puede atraer perfectamente a jubilados que tienen mucho tiempo libre y acuden a la universidad para entretenerse y para adquirir en ese entretenimiento unos conocimientos que les resulten útiles o atractivos. Es decir, que lo que no es atractivo para los jóvenes es atractivo para los sexagenarios. Por lo tanto, es curioso que quienes no necesitan la universidad para trabajar asistan a la universidad con más interés y vocación que los propios jóvenes que la necesitan para habilitarse
para adquirir una serie de capacidades profesionales que les permitan entrar en el mercado laboral. Entonces, si los jóvenes creen que la universidad los necesita, están también muy equivocados, porque la universidad se puede convertir en un centro de formación de sexagenarios y tiene las aulas llenas. Con la cantidad de boomers que hay en la jubilación y en las puertas de la jubilación, la universidad puede prescindir perfectamente de la gente de 20 años. Llena sus aulas sin necesidad de ningún chaval. Ahora bien, la pregunta es, ¿por qué se matriculan en una facultad para estudiar una carrera y luego no van a clase? Pues porque no tienen interés en lo que se dice en clase y sobre todo, porque vamos a decirlo ahora, pueden prescindir de lo que se dice en clase para aprobar y para obtener su título. Después ya la formación ya la adquirirán como sea. Entonces, claro, fíjense otra declaración que advierte la prensa. Tras la guerra de miembros de la generación Z, de nuevo utilizando términos propios de una nomenclatura anglosajona con la que no tenemos nada que ver, porque parece que nuestra sociedad está totalmente anglosajonizada, es decir, no somos nosotros interpretados por ellos. Esa guerra entre miembros de la generación Z contra los boomers, una guerra muy curiosa, porque los miembros de la generación Z comen de lo que los boomers les proporcionan, porque por sí mismos no han hecho por el momento nada. Por falta de acceso a la vivienda, se abre un nuevo frente social, la presencialidad en las aulas. Claro, esto es una cuestión que no tiene nada que ver con la presencialidad en las aulas. Es como decir, bueno, debido a la glaciación que hubo en determinado momento en el planeta y a la desaparición de los dinosaurios, los jóvenes no asisten a las clases presenciales en la universidad del siglo XXI. Bueno, pueden dar ese argumento, pero no tiene solidez. Entonces se dice, la SPIT ha sido un estudio realizado por la Universidad Autónoma de Barcelona que eleva la inasistencia hasta el 40% en algunas asignaturas. Y este informe concluye que especialmente desde la pandemia del COVID algo más de la mitad del alumnado afirma asistir a todas las clases, mientras que una cuarta parte declara que asiste entre el 60 y el 80%. Bueno, esto ha ocurrido siempre. La inasistencia a clase, el absentismo discente, la ausencia de los alumnos en clase ha ocurrido desde siempre, pero ahora ocurre de manera mayoritaria. Todos hemos estudiado una carrera en la que el profesor impartía durante 30 o 40 años los mismos apuntes, completamente apergaminados y amarillentos, y se dejaban en la fotocopiadora. Uno iba a la fotocopiadora, fotocopiaba los apuntes y no pisaba la clase nunca. En otros casos, si uno tenía más interés por la materia, lo que hacía era prepararse también la materia por su cuenta, del mismo modo que luego se van preparando las oposiciones por cuenta propia una vez terminada la carrera. Lo que ocurre es que esto antes lo hacía un 10 o un 15% de la gente, hoy día lo hace el 90%. Hasta tal punto que las clases son prescindibles, porque las clases son totalmente previsibles. Yo mismo tenía en la universidad en la que estudié, de cuyo nombre, con permiso de Cervantes, no quiero acordarme, una profesora de una determinada materia que tenía siempre los mismos apuntes. Y cuando planteaba determinados ejemplos gramaticales, fingía pensar en ellos y decía una oración, por ejemplo, Juanito come manzanas, que era la misma oración que llevaba 30 años ya escrita en aquellos apergaminados apuntes. Entonces, lo único que hacíamos en el aula era seguir el dictado que ella hacía de sus apuntes con la lectura de los apuntes que nosotros ya teníamos heredados de años anteriores que se vendían en la fotocopiadora. Hoy día no se venden en la fotocopiadora, se descargan de internet, de miles de páginas de repositorios de internet. De tal manera que esto ha ocurrido siempre, pero hoy se lo pueden permitir con mucha más facilidad de lo que nosotros cuando estudiábamos nos lo podíamos permitir. Yo recuerdo que en una de las materias que cursé en mi carrera no pisé el aula ni en una sola ocasión, no pisé el aula nunca jamás. Hubo una materia a la que nunca fui de aquel profesor y al tipo le pareció muy mal, incluso me obligó a examinar, me dijo que me iba a poner un examen especialmente duro para mí, no sé qué. A mí me importó un pito, completamente. Me dijo que me iba a enseñar a mí, que me iba a domesticar a mí, me decía, él a mí me va a domesticar, qué risa, y me decía que me iba a poner en mi sitio y tal y cual, y es cierto que fue uno que me puso una de las notas más bajas en toda la carrera, pero me obligó a preparar el examen porque la evaluación consistía en hacer un trabajo, pero a mí me cambió las exigencias y me obligó a hacer un examen.
y me informó de esto como una semana antes del examen. A mí me importó un pito porque la memoria que yo tenía me permitía aprenderme en menos de una semana la guía de teléfonos de Madrid, lo digo con toda franqueza. Y el tipo lo hacía con intención realmente de suspenderme, porque llegó a decirme que él me iba a poner en mi sitio, me iba a poner en orden, y que tuviera mucho cuidado, no tuviera que licenciarme en septiembre, en vez de en junio. Esto fue en el último año de carrera. A mí me la suda completamente lo que me pueda decir un personaje de esta catadura. Al final me puso notable en la materia, y creyó que era amenazante lo que me exponía, pero lo único que hizo fue que yo aprendiera más intensamente durante una semana una serie de contenidos memorizados sobre literatura, que por cierto me vinieron muy bien para el resto de mi vida. Quiero decir que es que a mí este tipo de cosas me resultan completamente grotescas, en definitiva. Esto hoy no sería posible, porque la legislación universitaria no permite este tipo de abusos, injusticias, atropellos al alumnado, que personas que estudiaron conmigo y que conocieron la universidad que yo viví, pues tenían que asumir día tras día. Es decir, el abuso del profesorado que yo conocí era incalificable. Es decir, hoy día, no digo que acabaran en la cárcel, pero desde luego acabarían con un expediente laboral, eso por supuesto. Pero en aquella época, el mundo que yo conocí, ya en democracia completamente, hablamos de la década de 1980, hablamos concretamente del año 1990. 4 años después yo era profesor de universidad, pero en 1990 todavía no me había licenciado. Yo me licencié en junio de 1990, a pesar de ejemplares como este que menciono. De tal manera que yo no fui a ni una sola clase de este profesor, porque sus clases eran inútiles completamente, y yo nunca perdí el tiempo, sinceramente. De tal manera que lo que hoy pueden hacer los chavales decidiendo libremente no asistir a clase, para mí es admirable, porque es la mejor demostración de lo que aprenden en clase. Si alguien no va a clase es porque considera que esa clase es inútil, y está en su derecho de no hacerlo. Otra cosa es que las razones que aduzca para defender ese derecho, como esa argumentación, a mi juicio, sean razones muy débiles, sean razones muy flojas. Tiene que haber razones más poderosas de las que aducen los estudiantes para no asistir a clase. Y vamos a adentrarnos en esta cuestión. Dicen que el vacío en las aulas, cito literalmente la respuesta de algún estudiante, el vacío en las aulas no es fruto del desinterés, sino un modelo pedagógico y social agotado. Bueno, en realidad es fruto del desinterés por un modelo pedagógico social y agotado, porque la pregunta es, ¿a ustedes qué les interesa? Yo sé lo que a ustedes les interesa. A ustedes les interesan conocimientos útiles, y ustedes no encuentran en el aula conocimientos útiles que no puedan adquirir fuera del aula. Esa es la cuestión. Entonces, claro, los estudiantes plantean adaptar la universidad a la realidad del siglo XXI. Miren, yo les voy a ser franco, si ustedes pretenden adaptar la universidad, subrayo la palabra adaptar, la universidad a la realidad del siglo XXI, ustedes plantean suprimir la universidad. Porque la universidad no se puede adaptar a las realidades del siglo XXI sin desaparecer. Otra cosa es que la universidad se puede hacer compatible no es adaptarse, hacer compatible con la realidad del siglo XXI, con una realidad que es la del siglo XXI, ante la cual esa universidad tenga algo que hacer y algo que decir. Pero ya digo, adaptar la universidad al siglo XXI implica suprimirla. Hacer compatible la universidad con una realidad que en el siglo XXI exige a la universidad hacer y decir algo útil es otra cosa. Entonces, si ustedes van por el camino de adaptar la universidad a la realidad del siglo XXI, la universidad se suprime. La universidad se suprime y quien te formará será la empresa que te contrate, a partir de una serie de caprichos que la empresa que te contrate estime oportuno. Vinculación familiar, aportación económica, posibilidades de éxito, disponibilidad de explotación y sumisión, etc. Ahora bien, la universidad es un servicio público, no es solamente una empresa. Entonces, una universidad compatible con la realidad del siglo XXI implica que una universidad pueda pactar y pueda tratar de tú a la realidad, porque puede hacer ante la realidad y puede decir ante la realidad algo útil.
Ahora, mucho cuidado con conjugar el verbo adaptar en lugar de la perífrasis hacerse compatible con. Eso ya es una cuestión de cada uno. Mi intervención aquí trata sobre todo de dotar al estudiante de razones para fundamentar su argumentación. No voy a descalificarlo nunca, porque me parece que si un estudiante decide no ir a clase, probablemente tiene razones para no hacerlo. Como yo mismo decidí no ir a muchas clases durante los años de mi carrera, porque los profesores que tenía impartiendo esa materia eran unos completos inútiles. Entonces, yo creo que los estudiantes en muchos aspectos tienen razón, sobre todo cuando dicen que la digitalización ha cambiado las reglas del juego. Ha cambiado las reglas del juego y el juego mismo. El acceso del conocimiento a través de medios que la universidad no monopoliza y no controla, como son los digitales, la digitalización del conocimiento hace que muchas clases de universidad estén por debajo de lo que podemos encontrar en otros medios que no son necesariamente las aulas presenciales en una universidad. Entonces, como digo, los universitarios tienen razón, y tienen razón cuando advierten, y cito: si la presencialidad se limita a la escucha pasiva de una lectura de diapositivas que ya tenemos descargadas, el sistema está fallando. De nuevo vuelven a hablar con presentes continuos porque no saben usar el modo indicativo, en lugar de decir el sistema falla en aportar valor añadido. Bien, me parece muy bien que los estudiantes, en este punto creo que tienen razón, aunque hablen en presentes continuos. Tienen una razón aunque no la sepan expresar correctamente, vale, pero tienen razón. Lo que sí es cierto es que si ellos en clase van a acceder a materiales a los que ya acceden fuera del aula, para eso no necesitan ir al aula. Pero también digo una cosa: a mí no me vale decir que la escucha pasiva de una lectura de diapositivas, porque cuando se les pregunta que intervengan y tomen la palabra, todos callan. Entonces, claro, aquí hay una contradicción muy curiosa. Se exigen que haya debate y participación, y cuando se les exige a ellos debate y participación, enmudecen. Entonces, resulta muy curioso que la gente busque el debate en Internet y no sea capaz de sostenerlo en un aula. Esto es muy común, muy frecuente. Todo Dios debate en redes sociales. Ahora, cuando hay que hacerlo en el aula, enmudecen, pierden la capacidad locutiva. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque cuando se exige que el debate tenga una calidad, no superamos el nivel redes sociales, no superamos el nivel Facebook. Entonces, está muy bien criticar a la universidad, está muy bien decir que en el aula los conocimientos son inútiles porque yo los consigo mejor fuera del aula, pero lo que no me vale es, por otro lado, decir que no hay debate cuando yo solo sé debatir en redes sociales y no en el aula. Entonces aquí hay muchas contradicciones por ambas partes, por parte del profesorado y por parte del alumnado. Luego, en otro momento, en otro contexto, por parte del profesorado, se cuenta un hecho real, y el hecho real es, y cito en este caso de nuevo, vuelvo a la fuente de Olga San Martín, cito a esta periodista, dice: a los estudiantes les ha dolido profundamente, les han dolido, hay que decir, las acusaciones de algunos decanos. Abel Escrivá Folch, responsable de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, envió recientemente una carta a sus alumnos de primero y segundo afeándoles los, cito, niveles bajos de asistencia a clase, una implicación deficiente en el seguimiento de asignaturas, tareas hechas con poco rigor y una actitud poco comprometida con el proceso de aprendizaje. Vale, pero esto ya no es absentismo discente, esto ya no es ausencia de alumnos en el aula, esto ya no es deserción en las aulas. Esta es otra película, esta película se llama simplemente desinterés. Y debido al desinterés, sus trabajos académicos están hechos con poco rigor, hay niveles bajos de asistencia a clase, hay un deficitario seguimiento de las materias y una actitud poco interesada, poco comprometida con el proceso de aprendizaje. Pero esto no es absentismo, esto es un problema mucho mayor, porque la pregunta es: ¿ustedes a qué vienen a la universidad? Esa es la pregunta. Pero la pregunta que los estudiantes no hacen al profesor es: ¿usted a qué viene a clase? ¿A contarnos lo que ya sabemos? Porque aquí hay un problema por ambas partes. Porque aquí parece que estamos comiendo las uvas, unos en el papel del ciego de Lazarillo y otros en el papel de Lazarillo. Se están engañando mutuamente los unos a los otros y todos fingen tirarse de los pelos. Porque aquí lo que hay es un desinterés general por la universidad. Pero sin embargo la universidad es una situación vital muy cómoda, porque
son años de cierto turismo académico. Para unos más que para otros, mucho cuidado, que no todos los estudiantes son iguales. Claro, se dice también, en alguno de estos informes, se dice que la universidad pública debe ser un lugar de encuentro, no un trámite burocrático. Miren, si la universidad pública es un lugar de encuentro, entonces díganme ustedes en qué se diferencia la universidad pública de un tanatorio o de un safari, porque un tanatorio también es un lugar de encuentro, y un safari también es un lugar de encuentro. Entonces, claro, si me hablan de la universidad en estos términos, comprenderán que yo me eche a reír, porque la universidad pública debe ser un lugar de encuentro, ¿no? Y también la sala de consulta de un psicólogo es un lugar de encuentro, también un tanatorio es un lugar de encuentro, también un campo de fútbol es un lugar de encuentro. Claro, que ustedes, ¿de qué me hablan? Si la universidad fuera simplemente un lugar de encuentro, haríamos una reunión de vecinos de comunidad que también es un lugar de encuentro, ¿no? Y no un trámite burocrático. En lugar de vigilar las sillas vacías, las instituciones deberían preguntarse por qué esas sillas no resultan atractivas o habituales para quienes las pagamos con nuestras tasas y nuestro esfuerzo. ¿Hablan ustedes de sus padres o de ustedes? Porque ¿cuántos de ustedes se pagan la universidad que reciben? Algunos sí, pero la mayor parte es un dinero que procede de esa generación a la que algunos muy gratuitamente critican, la de los boomers. Entonces, cuando ustedes hayan trabajado la mitad de lo que trabajó un boomer, se permiten ustedes decirle al boomer A o B, pero entre tanto, sigan mamando de la manutención de los boomers, cuidado con esto. Entonces, reaccionan los alumnos en estos términos, y se dice: el encarecimiento de la vida y de los alquileres en las ciudades universitarias ha forzado a un alto porcentaje de estudiantes a compaginar sus estudios con empleos precarios. Bueno, pero esto ya es otra cuestión. Esto ya no es el absentismo discente, esto ya es una situación precaria de un mundo destruido, eso sí, por los boomers para la generación de los que han venido después. Pero entonces ya esto es una causa ajena a la universidad que tiene que ver con otros aspectos. Porque aquí mezclan ustedes muchas cosas, mezclan ustedes realmente muchas cosas. Y luego hablan de un aspecto muy curioso, que es la salud mental. Claro, comprendo que la salud es muy importante, y la salud mental también, del mismo modo que lo es la salud renal, o la salud cardiovascular, o la salud fisiológica. Pero siempre hablan de la salud mental, como si no hubiera otro tipo de salud, o como si toda la salud se redujera a la mente. Claro, se dice que el agotamiento y la presión por un sistema de evaluación asfixiante y punitivo están alejando, de nuevo en presente continuo, porque todos los alejan en presente continuo, no dicen alejan a los estudiantes, sino están alejando. O sea, aquí todos vamos en presente continuo. El modo de indicativo se desconoce. Esto por estudiantes universitarios, Alejan a los estudiantes de los campus, convirtiendo el absentismo en un síntoma de un problema mucho mayor de bienestar emocional. Miren, si ustedes tuvieran que haberse enfrentado a la universidad que yo conocí, y si ustedes hubieran tenido que enfrentarse a profesores que maltrataban y despreciaban ya no solo al alumno, sino a todo lo que tuvieran por delante, entre los años 1985-90, que fue lo que yo conocí, ustedes no habrían sobrevivido, realmente. Pero es que si ustedes consideran que el agotamiento y la presión por un sistema de evaluación asfixiante y punitivo les aleja de la universidad, ustedes no son compatibles con la realidad, así de simple. Entonces, ustedes no son capaces de trabajar, porque cuando tengan que asumir un horario laboral con una responsabilidad y unos objetivos a fin de mes, ustedes no podrán hacerlo. Pues no sé si se dedicarán a cuidar gatos o perros, pero tengan en cuenta que los gatos y perros exigen un cuidado muy atento y muy especial. O sea, no se crean que por ser gatos y perros vale cualquier cosa. Entonces, claro, si el agotamiento y la presión por un sistema de evaluación que les resulta asfixiante y punitivo les asustan, entonces, pues, no sé, yo les recomiendo la vida en un convento de clausura, porque las incompatibilidades con la realidad es algo a lo que la realidad le importa muy poco. Entonces ustedes verán lo que hacen. La solución no es no asistir a clase, yo me refiero a aquellos alumnos que tienen razones para no asistir a clase, no a aquellos alumnos que no asisten a clase aprovechando el río revuelto. Esa es otra cuestión completamente, y aquí hay mucho río revuelto, y hay algunos alumnos que tienen razones en lo que dicen, y hay otros que no tienen ninguna razón en lo que afirman. Eso depende. Claro, se dice que más de la mitad de los entrevistados han notado la necesidad de apoyo psicológico por problemas de salud mental recientes. También yo necesito apoyo psicológico, no te joroba. Claro, es que todos necesitamos apoyo psicológico.
y apoyo de mucho tipo, evidentemente. ¿Ustedes se creen que los demás estamos hechos de hierro? Es que esto es gracioso, ¿no? Claro, la pregunta es, si les sienta mal la universidad, porque la universidad les hace enloquecer, pues deben dedicarse a otra cosa. Claro, es que no es obligatorio estar en la universidad. Si la universidad les causa problemas psicológicos, no vengan a la universidad. Dedíquense pues a otra cosa, dedíquense pues a la interpretación musical, vayan a un conservatorio, pues no lo sé, o simplemente dedíquense al cultivo, dedíquense a otras actividades, o dedíquense a contar las teclas de un piano, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Eso ya es una cuestión tan personal que no hay consejo posible que lo pueda remediar. Ahora bien, si van a la universidad a sufrir, entonces ¿a qué van a la universidad? Claro, esto es una cuestión que solo cada uno podrá responder según sus posibilidades. Tengan en cuenta que en la novela de Cervantes, El licenciado Vidriera, se describe cómo precisamente cuando alguien culmina sus estudios universitarios, enloquece. Entonces coincide precisamente el grado máximo de enajenación mental y de locura con la licenciatura. El licenciado Vidriera, alguien que al licenciarse se cree de vidrio, se cree de cristal porque ha perdido el juicio. Entonces, claro, los estudiantes proponen, fíjense qué proponen, fíjense qué proponéis, o al menos vuestros portavoces, proponen, más allá del control de firmas, que los profesores apuesten por modelos docentes útiles. Sí, en eso estoy de acuerdo, modelos docentes útiles. El modelo docente útil es explicar lo que se sabe, y explicarlo bien. Y luego dicen, modelos docentes dinámicos. ¿Un reggaetón, tal vez? Participativos. ¿Participativos en qué? Si cuando se les invita a participar la mayor parte de ustedes se callan. Ustedes participan en redes sociales, pero cuando hay que hacer algo útil, ahí callan. Entonces, modelos docentes útiles, dinámicos y participativos, es que son tres cosas muy diferentes, porque a veces lo útil no es necesariamente dinámico, sino estático, y no es necesariamente participativo, sino simplemente profundo. Profundo o alto, según hacia dónde miremos, hacia arriba o hacia abajo. Y no por una presencialidad obligatoria. No creo que sea obligatorio asistir a clase presencialmente en muchos aspectos. La asistencia a clase es un derecho, pero no una obligación. Es obligatorio asistir a clase para el profesor, por contrato laboral, pero no para el alumno. Depende de los estatutos de cada universidad, pero no en todas las universidades es obligatoria la asistencia presencial a clase. Entonces, claro, ¿ustedes pretenden modelos docentes dinámicos y participativos? Yo propongo jugar al corro de la patata, porque es dinámico y participativo. Entonces, claro, ¿qué es útil? Díganme ustedes que no es útil jugar al corro de la patata. Depende para quién. Hay personas que ven utilidad en chupar candados y peinar bombillas. Claro, el concepto de la utilidad, cuando nos introducimos en umbrales de esta naturaleza, es totalmente relativo. Entonces, claro, si ustedes proponen modelos docentes útiles, dinámicos y participativos, sigan en la ESO, jugando al corro de la patata. Vamos a más cuestiones de las que se hablan en estos informes, y me atengo a lo escrito. Claro, el absentismo universitario no es causa de cosas, sino consecuencia de cosas muy graves. Es consecuencia de un cambio en la sociedad que la universidad no ha asimilado. Es consecuencia también de un cambio de mercado respecto al cual la universidad está desconectada. Y es también consecuencia de un acceso al conocimiento que la universidad no alcanza y que ha adelantado por la derecha a lo que la universidad ofrece. Por la derecha me refiero, no ideológica, sino simplemente geográfica. ¿Por qué no va la gente a clase? Pues porque puede aprobar sin ir a clase. Y lo que es más importante, puede adquirir conocimientos fuera de clase que son más útiles y valiosos de los que adquiere dentro de clase. Porque los contenidos están disponibles en línea, en Internet. Por otro lado, no se va a clase porque muchas clases no aportan nada. Lo que aportan las clases es poquísimo. Dicen estos chavales que repetir lo que hay en una diapositiva, yo tuve profesores de arte que nos decían, aquí veis en esta imagen la iglesia tiene un hastial, tiene dos columnas y una puerta por la que se entra. Bien, innegable. Claro, pero para eso no vas a clase, evidentemente. Y luego, por otro lado, la universidad ha perdido autoridad. Pero ha perdido autoridad porque ha perdido contenido. Es que la autoridad de la universidad está en función no de las leyes, sino de la utilidad de los contenidos que proporciona. No de la participación ni del dinamismo, sino sobre todo por la utilidad.
da contenidos útiles a tus alumnos y no tendrá sitio en el aula para ellos. Evidentemente, da contenido útil a los estudiantes y no cabrán en el aula. No habrá lugar para todos ellos en el aula porque te asistirán con mucha frecuencia. Es decir, cuando yo estudiaba en la universidad era frecuente que muchos estudiantes que no estaban oficialmente matriculados en tal o cual materia asistieran a las clases que impartía tal o cual profesor porque resultaban muy valiosas y muy interesantes, y la presencialidad de poder asistir en persona, en vivo, a la clase impartida por ese profesor resultaba muy atractiva. Y eso se hacía, era muy frecuente. Era muy frecuente. A mis clases asisten personas de otras titulaciones. A mis clases en la universidad asisten personas procedentes de otras titulaciones del campus. Y yo puedo decir que cuando voy a un lugar a dar una conferencia, se me llena la sala de chavales jóvenes. Entonces, claro, con esto no quiero decir ni que los chavales tengan razón en todo lo que afirman, ni que carezcan de ella, pero aunque no sepan expresar o argumentar o defender sus posiciones, tienen más razones de las que saben defender. Los chavales tienen más razones de las que saben argumentar. Cuando tengan más competencias y más formaciones sabrán hacerlo mucho mejor. Pero claro, hay que tener en cuenta que entre causas y consecuencias se pueden señalar muchas de lo que aquí derivan. Pero en primer lugar, la universidad ha perdido el tren de la realidad. La universidad ha perdido el tren del conocimiento, porque la digitalización de los conocimientos puentea a la universidad. Los estudiantes van a la universidad a obtener una titulación que como un visado les permite entrar en el mercado laboral, pero en realidad pueden prescindir de las aulas y de la docencia impartida presencialmente en el aula, porque está muy por debajo de los conocimientos que ellos fuera del aula pueden adquirir. Esto es un hecho. Por otro lado, ellos dicen que perciben las clases como poco útiles y que exigen más debate y más participación. Pero es que cuando se les exige a ellos mismos en el aula debate y participación, no están a la altura, no intervienen, intervienen 2 o 3, como siempre ha ocurrido, pero no interviene todo el aula. De tal manera que los debates los prefieren en lugares frívolos, como puede ser Internet o las redes sociales, pero no en el aula. Cuando tienen que intervenir en el aula se encuentran con sus limitaciones a la hora de hablar y a la hora de argumentar, porque están acostumbrados a expresarse en muchos aspectos a través de emoticonos. Y claro, no es lo mismo el lenguaje que la emoción gráfica, reducida a elementos básicos. Claro, estas cuestiones son importantes. Se dice también que si hay masificación y pérdida de relación personal, eso es mentira. La universidad de hoy no está masificada, está desertizada. Es lo contrario a la universidad que yo conocí. Yo estudié en aulas de 100 y la madre de personas, de 100 y pico de personas, donde algunos profesores usaban un micrófono para poder hacerse oír por los que estábamos al fondo, gente sentada en los escalones, y había un desprecio hacia el alumnado que ustedes hoy no se lo pueden ni imaginar, ni imaginar. Hoy en esas aulas de 100 personas se da clase a grupos de menos de 10. Por lo tanto, ¿qué es lo que ha ocurrido? Un descenso demográfico, una decepción académica y una falta de actualización por parte de la universidad que es tremenda y de consecuencias galopantes. Por otro lado, se dice que se echa de menos la relación personal. Esto no me lo creo, y no me lo creo porque la relación personal hoy es fruto de desconfianza. La gente no se fía del alumno y el alumno no se fía del profesor. De tal manera que la discordia que se ha sembrado entre sexos, los hombres desconfían de las mujeres de los hombres, el profesor desconfía del alumno, el alumno antes de comunicarse con el profesor presenta reclamaciones, el médico desconfía del paciente, el paciente desconfía del médico, el cliente del trabajador, el trabajador del compañero y el jefe de todos. De tal manera que no me digan que echan de menos las relaciones personales, porque hoy día la gente se ha educado en la incompatibilidad con el prójimo, en la derogación de la relación personal. Entonces no me vengan con historias de que la universidad está masificada porque la universidad está desertizada, ni me digan que hay una pérdida de relación personal y que eso afecta enormemente al éxito académico. Es mentira, porque ningún alumno busca relación con el profesor y ningún profesor, tal como están las cosas, busca relación con ningún alumno, salvo en contextos absolutamente peligrosos que solo pueden acabar mal. Es decir, la preservación profesional implica minimizar al máximo las relaciones con colegas y sobre todo con alumnos y alumnas, con todo Dios.
de tal manera que no digo que se trate a la gente midiendo la distancia con un palo, no se trata de eso ni mucho menos, pero es evidente que la minimalización de las relaciones personales es un requisito imprescindible para poder asegurar el funcionamiento de la vida personal, académica y profesional. No se puede mezclar nunca el trabajo con la vida personal, porque eso es inducir al fracaso a todas las partes que forman parte de él, valga la redundancia. Por lo tanto, no me digan que echan de menos una relación personal en un mundo que ha destruido las relaciones personales, ¿no? En un mundo totalmente protestantizado, donde el individualismo se ha radicalizado y donde el ser humano es un Judas para el ser humano. No es que sea un lobo para el hombre, es que es un Judas para el ser humano, en definitiva. Luego hay otro aspecto, que es la ansiedad por conseguir rápidamente objetivos, certificados, títulos académicos, sobre todo el grado, conseguir el título de grado para poder hacer un máster y para poder ingresar en un mercado laboral al margen de los conocimientos. De tal manera que la universidad queda reducida a una institución que, antes de proporcionar conocimientos, lo que ofrece son grados, títulos que son visados para acceder a un mercado laboral. Claro, en este punto la formación profesional, la FP, lo hace mejor que la universidad, porque en la mitad de tiempo que la universidad habilita a la persona a ejercer una actividad profesional que le sitúa en el mismo contexto, laboralmente hablando, pero con mucha anterioridad, con mucha más economía de tiempo y de recursos que al universitario. Por lo tanto, la universidad compite con una FP que ofrece en la mitad de tiempo y en el doble de mejoras los mismos resultados. Y eso es un hecho que no se puede negar. La compatibilización con el trabajo, se dice, bueno, es que hay gente que estudia y que trabaja y que tiene trabajos precarios. ¿Y qué trabajo quieren tener con 20 años? ¿Qué quieren ser ustedes? ¿Directores de una multinacional? No es posible, eso no ocurre comúnmente. Son trabajos precarios porque son los que hay. Incluso después de titularse van a tener ustedes también trabajos muy precarios. Eso deben agradecérselo al mundo destruido por los boomers para ustedes. En este libro, precisamente en Fronteras Invisibles, fíjense la portada del libro, un milenarista que ostenta un globo destruido, un globo resquebrajado, que representa básicamente las ilusiones creídas en las que los boomers le hicieron creer ante un mundo que contempla ante sí, completamente destruido. Es decir, es un milenarista que lo único que tiene son las ilusiones destruidas en un globo amarillo y el mundo en su mochila, ante una realidad totalmente desfavorecida para desarrollar su vida. Ese es el mundo que los boomers han destruido para ti. Ese es el mundo al que tú respondes desertando de las aulas universitarias sin saber muy bien todavía a qué te enfrentas ni qué puedes hacer de forma efectiva y solvente. En ese mundo vas a tener que vivir y crecer. Ahí vas a tener que enfrentarte a lo que es el fracaso histórico de la democracia. Y de esto hablaremos también inmediatamente para cerrar este pasaje. Pero, de nuevo, si lo que se pretende es una formación compatible con el mercado laboral en la mitad de tiempo, la FP compite con la universidad y obtiene mejores resultados. Se habla de una desmotivación general, pero esta desmotivación general ya tiene causas ajenas a la universidad. A la universidad no se le puede echar la culpa de todos los males del mundo porque la universidad solo es responsable de los suyos, no de los males ajenos. Claro, hay otros problemas como el alquiler, la vivienda, la depresión, las enfermedades mentales, la precariedad laboral, pero eso no lo ha hecho la universidad, eso lo ha hecho una generación de boomers que en nombre de la democracia han destruido un mundo para ti y además te quieren mandar a la guerra. Con lo cual atento al futuro inminente. ¿Que hay cambios psicológicos y culturales? Los ha habido siempre, pero lo que no se puede es responder a estos cambios con un desinterés, una incapacidad y una pataleta porque el mundo nos exige trabajar y el mundo nos exige estudiar. Si ustedes no son capaces de estudiar lo que se les exige en la universidad, no van a ser tampoco capaces de sostener una vida laboral de alto rendimiento. Por lo tanto, si ustedes no son capaces de asumir conocimientos exigentes, no van a ser capaces de soportar las exigencias de una actividad laboral que desde el primer día, en cuanto firmen un contrato y se pongan a trabajar, les va a someter a un régimen muy fuerte de vida y laboral. Entonces, claro, el consumo fragmentado de información es un sucedáneo de la vida.
es un placebo de ilusiones, pero no es el conocimiento al que hay que acceder. Y luego, por otro lado, la universidad les ha puesto a ustedes, los universitarios, actualmente un mundo a la carta, con evaluaciones muy permisivas, haciendo la vista gorda con muchos errores que ustedes cometen, un absentismo que no deja relevancia absolutamente en nada. Es decir, ustedes los universitarios, en líneas generales, no en líneas particulares, no se puede generalizar nunca en este punto, pero la mayor parte de ustedes no estudian nada y pretenden que de esta manera la realidad se ponga a sus pies. Y la realidad no se pone a sus pies, porque en ese punto ustedes confunden la universidad con un espejismo, con una ilusión, y el mundo no tiene absolutamente nada que ver con esa visión que la universidad les ofrece del mundo. Es decir, cuando ustedes dejen la placenta universitaria, cuando ustedes dejen de vivir en esa placentera placenta, valga la redundancia y la paronomasia universitaria, ustedes no van a soportar la realidad. Es decir, si ya dentro de la placenta tienen problemas de salud mental, no quiero decir lo que van a tener cuando salgan de ella, cuando sean expulsados a la luz de la realidad, cuando les den luz a la realidad. En fin, eso es un problema muy grave al que se van a tener que enfrentar. Es cierto que la universidad ha perdido prestigio simbólico y real. ¿Por qué? Pues porque ha reducido la ciencia a la ideología y porque ha convertido la docencia en pedagogía, y porque en ambos casos ha renunciado al conocimiento útil, al conocimiento crítico. Ha reemplazado el pensamiento por el sentimiento y ha reemplazado la crítica por la condescendencia. En ese contexto no puede haber nada útil ni puede haber nada que satisfaga duraderamente. Es decir, que conduce al alumno no al éxito, sino al fracaso más espantoso. En este contexto el papel del profesor se ha visto completamente devaluado y el profesor se convierte en el hombre orquesta que acaba jugando con los alumnos al corro de la patata. Y claro, en una circunstancia de esta naturaleza, lo único que sobrevive es la neotenia académica, el infantilismo, la preservación de rasgos pueriles en una edad adulta. Y a muchas personas inteligentes esto no les satisface. El problema no es que la universidad no sirva, el problema es que la universidad no sirve a las personas inteligentes, sean profesores o sean estudiantes. Porque muchos profesores dan clases de calidad y tienen también sus aulas vacías. Y muchos estudiantes que tienen interés en ir a la universidad, cuando asisten a clases, se encuentran con que la presencia en el aula es una pérdida de tiempo verdaderamente galopante. De tal manera que en esas situaciones estamos. Ahora, bien, ¿por qué los universitarios no quieren ir a clase? ¿Por qué los universitarios no quieren ir a la universidad y siguen en la universidad? Porque la cuestión no es que no quieran ir a clase, porque si no quieren ir a clase, no se matriculen ustedes en una universidad o abandonen, pero la universidad no quiere que tú abandones el aula. Es decir, permite que tú sigas matriculado aunque no asistas a clase. ¿Por qué? Porque es un engaño mutuo, en definitiva. Si verdaderamente la universidad te decepciona, abandónala. Y si verdaderamente la universidad no quiere a estudiantes que no asistan a clase o que no rinden, que los suspendan y que los expulsen, porque al suspenderlos ya ellos renunciarán si no son capaces de sostener ese nivel. Pero aquí hay un engaño mutuo de parte a parte. La universidad tolera la incompetencia del alumnado y el alumnado tolera y convive la incompetencia del profesor, de tal manera que al final resulta que el panorama de lo que la universidad ofrece es totalmente demoledor, porque claro, si la gente no va a clase es que los universitarios quieren estar en la universidad, pero ¿para qué? La pregunta es, ¿para qué quieres estar en una institución que no usas? Pero ya no solo es que no vayan a clase, es que tampoco votan. Fíjense, el pasado 6 de mayo en la Universidad de Vigo hubo elecciones a rector. Apenas votó el 13% del alumnado. Es decir, que 7 de cada 10 alumnos no votaron. Algunos de ellos, incluso en un reportaje de prensa, declaró que ni siquiera sabía que había elecciones. Hombre, se enteran absolutamente de todo por redes sociales. En la época de la información, los alumnos de una universidad no saben que tal día hay elecciones a rector en esa universidad. En la época de la comunicación, en la época en la que todo Dios está todo el día en las redes sociales, los alumnos de una universidad no saben que hay elecciones a rector en su universidad tal día, y resulta que no vota apenas el 13% del alumnado. Eso quiere decir que no tienen interés en algo en lo que la generación de sus padres y abuelos puso mucho interés, y ese algo se llama democracia. Cuando solamente el 13% del alumnado de una universidad vota en elecciones a rector,
y además se habla constantemente de que el alumnado no viene a clase, hay dos características entonces del alumnado universitario, que no tienen interés ni en lo que se dice en el aula ni en lo que sale de las urnas, porque no acuden a ellas para decir lo que piensan. Es decir, hay un rechazo completo a la docencia universitaria y a la democracia. Y esto es mucho más serio que el desinterés por la docencia universitaria, porque el desinterés por la democracia es un embrión, es un huevo de serpiente, o de dragón, o de lo que lo quieran llamar, que va a crecer con el tiempo. ¿Cómo se sostiene una democracia cuando la generación de los más jóvenes apenas vota cuando tiene la posibilidad de hacerlo y no pasa del 13% de los votantes? ¿Cómo sobrevive una democracia en esta situación? Pues sobrevive convirtiéndose en el totalitarismo del 13% que vota. Así de simple, en el totalitarismo de una minoría que en realidad desprecia al tanto por ciento restante. Porque claro, ¿qué hacemos con el 87% restante? ¿Dónde están estos representados? ¿Dónde están? Entonces, claro, algún chaval ha dicho que votar es obedecer. Claro, si votar es obedecer, entonces la democracia es lo más antidemocrático que hay, porque el resultado de los votos resulta en la imposición de una obediencia. Claro, algunos de estos chavales dicen lo mismo que algunos profesores. Alguien a mí me ha preguntado si quiero votar tales o cuales leyes. A mí solo me preguntan si quiero votar a tales o cuales personas, pero no si quiero votar a tales o cuales decisiones. Por otro lado, se habla constantemente de la autonomía universitaria, pero la autonomía universitaria no es la autonomía del individuo en la universidad, es la universidad la que elige, no eres tú el que elige lo que hace la universidad de la que formas parte. Por lo tanto, en este punto la democracia se convierte en un totalitarismo galopante. ¿Dónde está la democracia de una democracia que funciona como un totalitarismo y en la que la gente joven no confía? Porque la gente joven desconfía de lo que se dice en el aula y desconfía de lo que sale de las urnas. Y esto es un hecho muy importante. Naturalmente los boomers no pueden comprender esta actitud de la generación de sus hijos y de sus nietos, porque para un boomer la democracia es algo absolutamente fundamental. De hecho, la democracia española, como la Universidad Española actual, es obra de los boomers. En la generación de los boomers es inconcebible que hubiera un 13% de asistencia a las elecciones, es rotundamente inconcebible esto. Es decir, el futuro que nos espera es incompatible con el pasado que ha hecho posible a los boomers y desde el cual esos boomers han diseñado el modelo de democracia que tenemos, en la cual la gente joven no confía, y el modelo de universidad del que disponemos, en la cual la gente joven no asiste a clase. Claro, esto es un hecho tremendo. Sus nietos, los nietos de los boomers, no tienen interés ni por la democracia ni por la universidad, ni por lo que sale de las urnas ni por lo que se dice dentro de las aulas. Entonces, claro, ¿por qué? Pues porque saben que ni la democracia ni la universidad resuelven sus problemas personales y sus problemas profesionales. Y esto es enormemente grave, porque pone en riesgo la supervivencia de estas dos instituciones. Se da la espalda tanto a la universidad como a la democracia. Se da la espalda tanto a las urnas como a las aulas. Las urnas vacías y las aulas desiertas. Es lo que tenemos, urnas vacías y aulas desiertas. ¿Cuál es en este contexto el futuro de la universidad y el futuro de la democracia? Pues ya me lo dirán ustedes si sobreviven, porque yo no sobreviviré más allá de un cierto tiempo. Pero ustedes sí, ustedes tienen por delante una vida que se encontrará con muchas sorpresas. Los boomers diseñaron un régimen político y un sistema educativo, es decir, una democracia y una universidad, que no convence para nada a la generación de sus nietos y de sus hijos. Vuelvo de nuevo a la portada de este libro. Las fronteras invisibles que separan a la generación de los boomers, que han destruido un mundo para ti y te han dejado con tus ilusiones rotas y con tu mochila a cuestas, una mochila vacía ante un mundo completamente destruido. Eso es lo que tienes delante, eso es lo que tienes delante. De tal manera que te proporciono razones para que sepas argumentarlas y para que digas algo más que quieres una universidad participativa. Pero si cuando te invitan a participar no lo haces, más allá de las redes sociales. Entonces el absentismo de los estudiantes, el absentismo discente, es una consecuencia de muchos hechos, no causa de ellos. La universidad actual es obra de los boomers. Los milenaristas ya se han encontrado con una universidad hecha unos zorros.
en definitiva, y un sistema político que está hecho también unos zorros. Entonces, claro, lo que no podemos es pedirle a la gente que sea feliz en un contexto de esta naturaleza, porque la gente te da la espalda, ni viene a clase ni va a votar. Claro, el éxito de la enseñanza universitaria siempre ha sido un autodidactismo encubierto. Eso lo hemos dicho muchísimas veces. El éxito de la enseñanza universitaria es un autodidactismo encubierto. Cuando los alumnos dan la espalda a las urnas porque no van a votar y dan la espalda a la universidad porque no asisten a clase, esto significa que el futuro de la democracia y el futuro de la universidad tiene los días contados. Si lo queremos asumir, bien, y si no, la realidad ya nos lo pondrá delante de las narices. Esto es lo que hay. Entonces, claro, la globalización lo que gestiona es una universidad orientada al mercado y al comercio. De hecho, todas las facultades y todas las escuelas universitarias están en función del mercado y del comercio. Podríamos decir que todas las facultades son de comercio. Podemos decir medicina en función del comercio, filología en función del comercio, es decir, nada, cultura, consumo. Veterinaria en función del comercio. Ingeniería del tipo que sea en función del comercio, porque todo sirve al comercio. La universidad ha dejado de ser un servicio público para ser un servicio mercantil. Y lo que no es mercantilizable no es rentablemente universitario, no sirve para la universidad. Todas las escuelas y todas las facultades están en función del comercio. De hecho, es una universidad que no presta un servicio público, sino que presta un servicio al mercado. Y en ese punto se habla de la transformación pedagógica, pero fíjense ustedes, les leo algunas expresiones que se utilizan con frecuencia. Se habla de métodos didácticos, dinámicas participativas, emotividad educativa y ecosistema universitario. Todo esto son paparruchas. Todo esto no es más que una retórica vacía para convertir la docencia en pedagogía, es decir, en la destrucción apocalíptica y destructiva de los contenidos académicos, y convertir al aula en un espacio vacío, porque ya digo, el secreto del éxito de quienes no dominan una materia que se ven obligados a impartir consiste en afirmar que quienes la imparten no la saben enseñar. Es decir, consiste en afirmar que quienes la dominan no la saben enseñar. Y esto es un grave problema, porque esto es el triunfo de la pedagogía sobre la docencia, el triunfo de la ideología sobre la ciencia, el triunfo de la emotividad sobre el pensamiento crítico. Y esta es una baza que constituye la piedra basal, la columna vertebral de la pedagogía posmoderna. El secreto del éxito de quienes se ven obligados a impartir una materia que no dominan consiste en decir de quienes la dominan que no la saben enseñar. Es pura demagogia, y esto es lo que nos ha conducido a una situación tal que ni la democracia ni la universidad satisfagan a las generaciones más jóvenes, porque les han dado la espalda. No son los jóvenes los que dan la espalda a la universidad y a la democracia, negándose a asistir a clase y perdiendo interés en ir a votar. Es la democracia y la universidad la que previamente les ha dado la espalda a estos chavales jóvenes y que ahora se sorprende de que ellos no les brinden sumisión y pleitesía. Entonces, eso es lo que estamos. Por otro lado, el alumnado universitario concibe al profesor, insisto, como un showman, como un mimo o memo que orquesta el corro de la patata, y no le ven como alguien que disponga de conocimientos superiores a él. Tengan en cuenta que muchos estudiantes universitarios han conocido la crítica de la razón literaria a través de vídeos de YouTube, pero no porque sus profesores de teoría de la literatura o de otras materias literarias les hayan hablado de esta obra en sus clases. Esto es un ejemplo clarísimo y absolutamente brutal de cómo se ha adelantado el conocimiento a lo que se imparte en la universidad a través de otros cauces. Insisto que la mayor parte de los estudiantes de teoría de la literatura de España han conocido la crítica de la razón literaria a través de YouTube, a través de mis vídeos, y no a través de los profesores que deberían haberles hablado de esta obra, y que en lugar de haberles hablado de esta obra, les siguen hablando de Foucault, de Derrida y de María Santísima, tal como ellos estudiaron estas materias a mediados del siglo pasado. Por lo tanto, no es que los alumnos no vayan a clase porque sean unos vagos, es que los profesores no hablan a los alumnos de lo que hay, y que estos propios alumnos han descubierto estos medios por cuenta propia es un hecho que no se puede negar. No hay nada más brutal que esta prueba. Entre tanto meme y entre tanto chiste de Internet, la mayor parte de los estudiantes de teoría de la literatura, para bien o para mal, han conocido la crítica de la razón literaria
no por lo que les han dicho sus profesores de teoría de la literatura, sino por lo que han visto fuera de la universidad, básicamente en vídeos de internet. Este hecho ya solo pone de manifiesto la tesitura en la que se encuentra una generación de jóvenes que no ve en la obra de sus mayores nada que les pueda proporcionar utilidad, ni en la universidad ni en la democracia. Y estos son hechos que tienen consecuencias muy graves para el futuro. Con todo, no podemos negar que Internet es un espejismo del conocimiento, que en Internet están los datos, pero que procesarlos e interpretarlos requiere algo más que pulsar una tecla, que ver un vídeo, interpretar un meme o hacer chistes. El conocimiento es algo más complejo que todo eso. Pero sí es cierto que la universidad tiene mucho más miedo al suspenso que a la ignorancia. La universidad teme más el fracaso del alumnado a través del suspenso, porque el alumnado puede abandonarla, que mantener al estudiante en un estado de ignorancia a cambio de satisfacerlo emocionalmente y garantizar de este modo su presencia en la universidad o en el aula. Es decir, que opta por un fracaso en diferido antes que por asumir las consecuencias de un fracaso inmediato. La universidad tiene más miedo al suspenso que a la ignorancia del estudiante. Por esa razón, evita el suspenso, evita las reclamaciones y evita el abandono. ¿Pero a cambio de qué? ¿A costa de qué? Pues a costa de promover falsos aprobados, a costa de la concesión gratuita de todos los caprichos del estudiante, malcriando al estudiante, y a cambio de la retención de lo estéril. Se habla de retención de talento, es falso, no se retiene el talento en la universidad. En la universidad lo que se retiene es al personal que estadísticamente resulta relevante a la universidad, pero el talento es otra cosa. El falso aprobado, las concesiones gratuitas y la retención de lo estéril no ayudan a la preservación de una institución académica, sino que lo único que generan es un fracaso en diferido. Evitan el fracaso visible, inmediato, pero generan un fracaso en diferido. La universidad tiene más miedo al suspenso que a la ignorancia, y eso le hace disfrazar el suspenso y preservar la ignorancia. La universidad ha renunciado a la exigencia del conocimiento útil y ha reemplazado, insisto, la ciencia por la ideología y la docencia por la pedagogía. El resultado es una calamidad. ¿Cuál es la única solución? Proporcionar conocimientos útiles. Proporciona conocimientos útiles a tus alumnos y no tendrás sitio en el aula para ellos. Háblales de estupideces y te darán la espalda. A ti, a la universidad y a la democracia.